Amigas y amigos, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, está a punto de ser destituido, y esto a consecuencia de que supuestamente habría cometido actos de corrupción. Es interesante lo que está ocurriendo en este país suramericano, toda vez que hay una referencia global de que gobernantes de América Latina son proclives a cometer estos actos de corrupción, se enriquecen de manera ilícita y se aprovechan del pueblo para hacer grandes negocios al amparo del poder público. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 13 de septiembre del 2020. Es verdaderamente sorprendente lo que está ocurriendo en Perú. Sirve de ejemplo para los países de América Latina. En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado la llamada Cuarta Transformación, que tiene como principal objetivo acabar con la corrupción, que fue un distintivo, según López Obrador, en el periodo neoliberal, es decir, en los últimos sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León. Luego vinieron los sexenios de los panistas, Vicente Fox Quesada, y también el de Felipe Calderón Hinojosa, y culminó con el del priista Enrique Peña Nieto. Y vaya que los casos de corrupción pues también están a la vista de toda América Latina. Es interesante por eso el destacar este caso que está ocurriendo en Perú, toda vez que los índices de corrupción cometidos por gobernantes latinoamericanos es verdaderamente alarmante. En este caso de Perú, que simboliza lo que muchos presidentes de las diferentes naciones hacen una vez que llegan al poder, enriquecerse de manera ilícita, el buscar estrategias, mecanismos para atender toda una red de complicidad, una red de pues impunidad, de corrupción, para poder saquear el erario público. Bueno, vayamos a esto que está ocurriendo en Perú. Vamos a empezar con esto. El Ministerio de Justicia de Perú planea apelar la moción de vacancia contra Vizcarra. El Ministerio de Justicia de este país suramericano pues está obviamente con la idea de salir a la defensa jurídica del presidente Martín Vizcarra. El Consejo de Ministros sesionó para autorizar la solicitud. Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico, Samuel Abad, sostiene que la causa contra el mandatario no es suficiente para destituirlo. Obviamente esto está ahorita en todo lo que da ahí en Perú, tanto la oposición como el partido oficial y aquellos que están de aliados con el presidente pues de Perú buscan los mecanismos para impedir que sea destituido. La Defensoría del Pueblo de Perú asegura que la moción de vacancia aprobada contra Vizcarra está fuera del marco constitucional. En Perú pues hay obviamente partes a favor, partes en contra. Aseguran que la medida debilitará aún más la ya frágil situación política del país y pondrá en riesgo los esfuerzos ante la pandemia. Esto desde la visión de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó demandar ante el Tribunal Constitucional el recurso que busca declarar al mandatario como incapacitado moral. Esto es verdaderamente sorprendente. Ahora, vayamos a los antecedentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú? El Congreso de ese país aprobó la moción de vacancia que busca destituir al presidente Martín Vizcarra. Fue admitida con 65 votos a favor, 36 en contra y 29 abstenciones. En este sentido, pues se aprobó por mayoría esta moción de vacancia tras quedar envuelto en un presunto acto de corrupción. En medio de una nueva crisis política en el país y mientras se agrava el desastre sanitario por el coronavirus, el Parlamento avanzó con el proceso con el que podría declarar la vacancia del mandatario por incapacidad moral permanente. Esta moción que llevó
pues a este debate incluso legislativo recibió 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Necesitaba el respaldo de 52 legisladores para ser admitida y llevada a debate y votación, paso que deberá ocurrir entre los 3 y 10 días siguientes. El Congreso necesita 87 votos de un total de 130 congresistas para destituir a Vizcarra, que carece de partido y bancada. Así es como está este panorama allá en Perú. Vizcarra es acusado de pedirle a dos de sus asesoras que mientan en una investigación legislativa por un escándalo de corrupción que compromete a su gobierno. 6 partidos acordarán presentar un pedido de destitución al considerar que tenían pruebas suficientes. Se trata de 3 audios que fueron difundidos en la mañana del pasado viernes en el hemiciclo del Congreso, en los que el jefe de Estado conversa con la secretaria general del Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Rocaluque. En las charlas, Vizcarra intenta planificar la respuesta que darán públicamente sobre la contratación irregular por $50,000 del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura. Específicamente, el presidente y sus asesoras discurren sobre cuántas veces dirán que el artista, poco conocido incluso en el ámbito local, visitó la Casa de Gobierno, si 2, como está registrado, o más, como habría ocurrido. El escándalo estalló en mayo pasado, en plena pandemia del coronavirus, cuando se supo que la cartera cultural firmó 9 contratos con el músico, el último celebrado en abril, para dictar una serie de conferencias virtuales motivacionales dirigidas a trabajadores del sector. En una investigación estamos todos involucrados, salimos todos en conjunto, dice el mandatario en el registro. Las grabaciones fueron entregadas el jueves por el legislador Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización que investiga el caso. Hay desde luego una respuesta oficial. Vizcarra acusó en un mensaje oficial un complot contra la democracia, impulsado de manera ilegal por grupos que buscan evitar que se apruebe una reforma que saca de carrera a candidatos que tengan sentencias judiciales, y agregó que tiene la conciencia tranquila y no renunciará. En tanto, el primer ministro de Perú, Walter Martos, tildó el proceso de golpe de Estado. Por su parte, la analista política Francisca Quiroga señaló que este intento de destitución forma parte de la pugna de poder que vive Perú. Previo a la votación de la moción de vacancia contra Vizcarra, el Pleno del Congreso votó una reforma que impide postular a cargos públicos a todos los sentenciados por delitos dolosos en primera instancia, ya sea en calidad de autores o cómplices. Esta normativa aplicará a las próximas elecciones generales de 2021, pautada para el 11 de abril del año próximo. Esta no es la primera vez que Vizcarra se enfrenta con el Congreso. En septiembre de 2019, el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento, que aprobó su suspensión temporal, y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como jefa de Estado interina. Araoz renunció a su cargo horas después para evitar la ruptura del hilo constitucional. Finalmente, el mandatario convocó a nuevos comicios legislativos para superar aquella crisis. El presidente actual asumió el cargo en marzo del 2018 tras la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió presionado por el Congreso, que buscaba destituirlo. Pedro Pablo se vio envuelto en escándalos de corrupción, de compra de votos para evitar su destitución y de un indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori. Y en este escenario presentan denuncia penal contra el presidente Martín Vizcarra por falsedad en el caso del músico Richard Swing. Ante la Fiscalía de la Nación fue acusado el mandatario peruano por aprovechamiento de cargo público y encubrimiento. Así que ya de manera formal desde este viernes pasado, el abogado Carlos Huerta presentó una denuncia por falsedad en contra del presidente de Perú, Martín Vizcarra, en relación con el caso del controvertido músico Richard Swing Cisneros, que ha provocado una crisis política en el país suramericano. Huerta presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Nación y en ella acusa a Vizcarra de cometer los delitos de falsedad, aprovechamiento de cargo público y encubrimiento.
la continuidad de Vizcarra en la presidencia está en vilo tras la aprobación en el Congreso de esta moción de vacancia. Y bueno, hay que destacar que lo quieren destituir por incapacidad moral permanente. Así está este asunto candente en Perú. Martín Vizcarra corre el riesgo de ser destituido como presidente, algo que debe servir de lección para los países latinoamericanos y en el caso específico de México, que es desde donde te estoy dando a conocer la noticia. Claro que uno de los combates frontales que lleva a cabo el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues es justamente el combate a la corrupción, que no ha sido una tarea nada sencilla. Sus adversarios, sus opositores políticos buscan afanosamente conservar pues esa red de privilegios. Y vaya que en América Latina pues hay situaciones muy complejas en países como Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en donde se están viviendo situaciones bastante intensas por acusaciones de presuntos actos de corrupción por los actuales gobernantes. Así que Perú pues ya lanza este primer mensaje a todo el planeta, en especial América Latina, que la corrupción no se debe tolerar. El presidente que está prácticamente en vilo y serán los próximos días que se sepa si finalmente es destituido o no Martín Vizcarra de la presidencia de Perú. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante.